Mercedes y Horacio, te saludamos de Continental. ¿Cómo estás vos? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, un gusto conectarme con ustedes. Para mí también, Verónica, un placer. La hija del Guaro Acosta, es verdad. Así es. Del capo de los capos. Vos sos la hija, ¿entendés? El capo es tu padre. Bueno, Verónica, contame un poquito. ¿Qué son las urticarias? ¿Qué son esto que aparece, que te brotás todo? Y que son, no se saben, son urticarias, son alergias. Contanos un poquitito de qué se trata y por qué se produce. Bien, la urticaria es una enfermedad muy frecuente en cualquiera de las personas, alérgicas o no. Sí. Y hay dos tipos, una se llama urticaria aguda, que dura menos de 2 meses, y después una que se llama urticaria crónica, que dura más de 2 meses. Ajá. Son dos entidades diferentes. Bien. La más frecuente es la aguda, la que aparece de golpe, Sí. y se manifiesta con ronchas. Con ronchas. Ronchas que pican mucho. Bien. La urticaria pica, sí, a diferencia de otros brotes que uno puede tener, esta urticaria, la característica es que las lesiones tienen forma de mapa, ¿sí? Lesiones geográficas se llaman, parecen un mapa, que aparecen y desaparecen en distintos lugares. Si uno toca esa roncha puede estar caliente, ¿sí? Y en general no tienen otros síntomas agregados. Esa es la urticaria aguda, la que aparece de golpe, la que es re frecuente en la infancia, también en las personas adultas, en cualquier etapa de la vida. Y en general está relacionada a alguna infección que puede estar cursando la persona. O a la ingesta de algún medicamento, o a la picadura de un insecto, o algún alimento. Esa infección. Pero lo más frecuente son las infecciones. Esa infección, ¿por qué puede ser? Te agarra la infección que puede terminar en una urticaria, pero la infección, ¿cómo te la agarrás? A ver, cualquier infección puede desencadenar urticaria. Desde un resfrío, una gripe, un parásito, una gastroenteritis, cualquier infección que podamos tener puede desencadenar urticaria. Y la urticaria puede aparecer antes, durante o después de la infección, ¿sí? Entonces la persona tal vez se brotó y a los días comienza con alguna gripe, por ejemplo, que ahora está circulando bastante. Mucho. O un cuadro gastrointestinal, que es el típico de esta época del año, empieza la primavera, y hay un tipo de virus que se contagian de persona a persona que pueden provocar congestión, gastroenteritis, y esto mismo desencadenar la urticaria. O sea que es muy, muy frecuente, cualquier persona en cualquier momento de la vida lo puede tener. Claro. ¿Sí? Y también pero es brutal, perdón Verónica, es brutal. Estamos viendo la imagen de un bebé cercano a la familia, que es impresionante cómo se ha brotado con ronchas en todo el cuerpo. Así es. ¿Entendés? Generalmente esto te agarra en cualquier edad, porque tengo una hija también que tuvo urticaria, pero no se sabe la razón, pero es grande, te quiero decir, más de 20 años. Exacto. Sí, a ver, en el caso de los niños, como decía, son muy frecuentes las infecciones, cualquiera. En general la urticaria aguda es muy aparatosa, como estás diciendo, que tienen esas ronchas enormes que asustan. A veces cuesta tratarlas porque uno da una medicación y el paciente igualmente sigue con síntomas, hasta que uno puede controlar con los antihistamínicos. Algunos pacientes requieren internación, pero la mayoría la pasa sin inconvenientes. Sí, con picazón y brote, que es muy molesto. Y algunas personas también, en los adultos sobre todo, se puede ver relacionado a estrés, y eso es muy frecuente también. Personas que están pasando o que han pasado una situación estresante pueden comenzar con síntomas de urticaria, sin otra razón que lo justifique, el brote, digamos. Hay que evitar, doctora, rascarse este tipo de sarpullido para evitar la expansión. Exacto. Suele suceder en estas lesiones que cuando el paciente se rasca, esa lesión aumenta de tamaño, sí, es muy frecuente. Claro. Para eso están los medicamentos, los antihistamínicos. Y es importante consultar para
dar con el antihistamínico adecuado, evitar los antihistamínicos, esos viejos, no voy a nombrar, pero la droga es la difenhidramina, ¿sí? Ajá. Es un medicamento muy común que se sigue usando y provoca muchos efectos adversos, como somnolencia, decaimiento. Entonces el paciente está con su molestia y recibe esta medicación y se agrava con los efectos adversos. Entonces es muy importante dar con el antihistamínico que va a necesitar la persona. Y en pocas ocasiones se necesita un corticoide, ¿sí? La idea es usar un buen antihistamínico. Bien. ¿Para chicos también? Sí, igualmente, Fundamental. para niños también. Bien. Ahora te pregunto otra cosa. Te pregunto, por ejemplo, nada externo le pica al chico, a la persona, al adulto. No se le puede poner nada, alguna crema, algún, qué sé yo, en la época de mis hijas era el Caladril, no sé si sigue existiendo. No se le puede poner nada externo porque dice que la picazón es fuerte, Verónica. Exacto. Sí, la picazón es intensa. Eso se regula con el antihistamínico, como decía antes. A veces hay que aumentar la dosis del antihistamínico. El inconveniente con estas medicaciones tópicas, por ejemplo, esta que nombraste, es que tienen un componente mentolado que a veces puede irritar más la piel. Por eso no se los recomienda. Ese tipo de lociones se pueden usar, por ejemplo, para picaduras, pero no para esto, porque como No les para explicaba esto. antes, la lesión aparece y desaparece. ¿Y qué se hace si a un bebé le pica mucho? ¿Se lo baña, se lo refresca antes de ir a... Sí, ¿Cómo? exactamente, se puede dar un baño fresco, se puede poner compresas con té de manzanilla, por bien. ejemplo. Sí. Pero insisto, si al paciente le sigue picando, hay que ajustar la dosis del antihistamínico. Bien. Esa sería la solución. Ir al médico, ir a un alergista, ir a ver la Verónica, ir al hospital, ir a cualquier lugar, pero consultar qué se hace, ¿no? Exactamente. Y el sarpullido es como una varicela que aparece en cualquier parte del cuerpo. Ahí estamos hablando de otra cosa. Nosotros estamos hablando de urticaria, que son ronchas o abones, también se les llama. Son esas lesiones en forma de mapa, es como que la piel se sobreleva, si tienen una textura lisa. En cambio, tal vez lo que estás diciendo vos son cosas diferentes. Una es el sarpullido y otra es la varicela. El sarpullido se le llama habitualmente a esas lesiones que aparecen en los bebés, en el cuello, en el tronco, cuando transpiran mucho, cuando hace calor. Eso es lo que habitualmente se llama sarpullido. Que no es ninguna patología, es algo típico de la infancia que en general a medida que el paciente crece y sus glándulas maduran, desaparecen. Y lo otro, la varicela es una enfermedad viral, ¿sí? Claro. Ahora ampollitas en la piel. Ampollitas, claro. Verónica, pregunta de los oyentes, ¿con el calor aparece la varicela? No. No está radicada la varicela, ¿no? Prácticamente. O sea, la varicela es un virus, una enfermedad viral. Claro, viral. Que también se transmite de persona a persona. Así es. ¿sí? Es más frecuente en esta época del año, pero no es que el calor la produzca. No es que el calor la produce, claro. Exacto. ¿Cuáles son las alergias? Estamos entrando al verano, pero ya en primavera aparecen las alergias. ¿Cuáles son las alergias más frecuentes y a qué y cómo te curás de esto? Bueno, en esta época en general la patología que más vemos es la urticaria por un lado, que a veces tiene una causa que podemos identificar y otras no. Luego tenemos la rinitis alérgica, que es esta congestión nasal, que chorrea la nariz, un líquido transparente, con mucha picazón de ojos, de nariz, estornudos, ¿sí? Y esa suele aparecer en esta época por varios motivos. Una es por los cambios bruscos que tenemos de temperatura. Tenemos fresquito a la mañana, luego sube, mucha amplitud térmica durante el día, ¿sí? Por un lado, comienza a cambiar el clima, hay vientos, esos vientos transportan pólenes, y hay algunos pacientes que son alérgicos a los pólenes. Entonces lo que debemos hacer en estos pacientes es estudiarlos, ver cuál es la causa de su alergia, qué es lo que desencadena los síntomas. Y bueno, y cada paciente va a ser diferente y va a tener un tratamiento específico según.
según a lo que sea alérgico el paciente y qué medicación requiera. Bien. Ay, qué terrible. La urticaria es impresionante, las fotos, lo que estamos viendo. Sí. Hay gente que dice, Verónica, que esto puede ser secuela del COVID. Viste que aparecieron muchas cosas a raíz. Sí. ¿Puede ser las urticarias una secuela del COVID? Bueno, ahora no hay tantos casos de COVID, pero el año pasado, el anterior y a principio de año, como yo les describí antes, cualquier infección viral lo puede desencadenar. O sea que en esos casos donde tuvimos aumento de picos de COVID, tuvimos muchos pacientes que comenzaron con urticaria y tenían el antecedente de un familiar, por ejemplo, con COVID, o ellos mismos habían padecido COVID. Y el mecanismo es el mismo que las otras infecciones que expliqué. O sea, cualquier infección puede desencadenar un brote de urticaria aguda, también el COVID. Ajá. Y lo vimos también con algunas vacunas, eso fue bastante frecuente con las vacunas de COVID. Después de aplicarse la vacuna, los pacientes tuvieron urticaria durante un tiempo. Fueron cosas nuevas que vimos estos años de pandemia. Sí. Ahora te pregunto, Sí. el estornudo, ese que empezás a estornudar y no parás, y no parás, y no parás de estornudar, después te pasa. ¿Eso es una alergia también, Verónica? ¿Está considerada una alergia? El paciente que tiene estornudos en general tiene rinitis alérgica, que es lo que yo describí hace un rato, Sí. la congestión y demás. Sí. Y una de las manifestaciones son las crisis de estornudos, o Ajá. estornudos en salva se le llama. ¿Eso hay que tratarse, Verónica? Sí. Hay que sí, porque tratarse. es muy molesto, inconveniente, y depende de la actividad de la persona. Uno se imagina una persona que conduzca un vehículo. Ese segundo en que cierra los ojos por el estornudo puede tener un choque. Por lo tanto, es muy importante que pueda tratárselo para evitar cualquier inconveniente, además de la molestia que genera. Perfecto. ¿Dónde atendés, Verónica? Me están preguntando. ¿Dónde está atendiendo? ¿En el instituto? Yo atiendo en la Clínica del Pilar, se llama. Claro, ya no es Ahí. más Instituto Privado de la Mujer, Clínica del Pilar. Ahí tienen que Exacto. pedir turno con Verónica. Verónica, Así es. muchísimas gracias, Gracias a ustedes. Un placer, un saludo grande. Ahí está. Verónica Costa, alergista, para hablar esto. Es muy común este tema de las ronchas, no se asuste, consúltela. Es médica alergista, su matrícula es la 5048, tiene que ver con urticarias, alergias y todos los problemas de la piel. Está Verónica Costa en la Clínica del Pilar. Bueno,